Muy buenos días. Muy buenos días. Siempre es un placer y un gusto el poder compartir algunas ideas y más venir a un país tan lindo y una ciudad tan preciosa como es Santiago de Chile. Yo no he tenido el gusto de estar por aquí. Había estado en algunos otros países sudamericanos, pero nunca he estado en Santiago, lo cual doblemente le agradezco a la Universidad Mayor que me hayan hecho el favor de invitar y poder compartir con ustedes una serie de ideas y pensamientos. Cuando uno desarrolla una presentación, inclusive también preparé para la universidad un pequeño documento donde se plasma, digamos, se queda en blanco y negro lo que trataré de decir aquí en un par de minutos. Cuando uno desarrolla una idea, tiene un pensamiento y lo trata de hacer con la idea de transmitirlo. Pero habiendo escuchado, para mí me pareció muy brillante, excelente el primer módulo, el primer panel en donde varios elementos fueron aterrizados en forma muy atinada, yo les decía, muy dogmática y muy de escuela, ¿no? muy sencillo para transmitir. Se me generaron muchas ideas, tantas ideas que pues, realmente lo que tengo aquí ya se cambió completamente, pero a fin de cuentas creo que eso puede buscar enriquecer un poco lo que puede tenerse de idea. Simplemente aquí una imagen donde se habla de un marco legal. Creo que lo que hace necesario es el irse un poco al antecedente para decir de dónde surge, qué hay. México es un país, yo le llamo de características naturales, único. Es uno de los 5 países megadiversos más importantes que hay en el mundo. Tiene exceso de petróleo, tiene exceso de viento, tiene exceso de recursos forestales, pero también es cierto, y tendré que decirlo con la debida salvedad y consideración, estamos en una universidad, la libre cátedra, etc. Pero vamos, también es cierto que a veces hay mala administración. Entonces, ¿cómo hacer que las cosas puedan ser compatibles, ¿no? ¿Cómo hacer para que las cuestiones puedan ser de lo mejor que cada quien tenga que desarrollar para que las actividades puedan ser eficientes? Evidentemente, no es un problema de gobierno, no es un problema de partido. Todo el mundo sabe que el sábado se cambia de administración, cambian de azules por tricolores y a fin de cuentas sigue siendo lo mismo, ¿no? Siguen siendo mexicanos que cada quien quiere poner una posición o sus condiciones que mejor consideran. Pero lo que es interesante es ver de dónde surge todo esto. O sea, el decir petróleo, pues sí, el petróleo siempre ha habido, ¿no? Y en el principios del siglo pasado había muchas empresas europeas explotando el petróleo y haciendo sus actividades, pero viene Lázaro Cárdenas, genera la explotación petrolera y se empieza a generar, yo le llamo un sentimiento nacionalista muy peculiar, que ahora se le llama parte de la soberanía nacional, que no estoy seguro qué es lo que los legisladores quieren entender o quieren dar a entender como lo que representa la soberanía nacional. Pero al final de cuentas, eso es lo que pienso. O sea, si uno está en el sector privado, que es a donde yo he estado, y como digo, del que estoy y para el que estoy, simplemente uno lo ve tal vez con un pensamiento diferente en cuanto a decir, si se produce en forma eficiente, para todos va a haber. Y si se generan utilidades, pues va a ser mucho mejor para todos, porque esa utilidad se puede reinvertir en hacer mejoras en las actividades. Evidentemente, cuando es un servicio público, pues realmente empieza a hacerse una separación entre lo que debe ser un beneficio económico, una utilidad, pero sí dar mayor beneficio a todas las demás ramas de la población. Pero cuando ese beneficio no se distribuye equitativamente, cuando ese beneficio solamente lo tienen algunos, ya entramos en una serie de politiquerías y no problemas reales de actividad. Me pareció muy interesante la presentación del subsecretario porque planteó varios problemas muy específicos y muy interesantes. No estoy diciendo si estoy a favor o estoy en contra, sin embargo sí me parece que son temas bien interesantes. Y 2 temas más que se plantearon también es la problemática social. Y lo tomo el caso porque es parte del antecedente que también tenemos en México, es decir, cómo se debe de regular, qué elementos son los que se tienen que tomar en cuenta para que las acciones puedan ser las adecuadas, si atendemos que el fin último de la ley es el bien común. A veces es el menos común de los bienes, ¿no? Pero al final de cuentas es el que donde tenemos que tender a que las cosas puedan dar. Así con esto, bueno, vengo al principio a los temas actuales para ir un poco atrás. Es decir, las acciones de transmisión, curiosamente, de energía eléctrica son las primeras en las que el gobierno mexicano utilizó parte de los instrumentos de política ambiental, que es el impacto ambiental.
Si bien es cierto que en los 40 no existía impacto ambiental, no existían ese tipo de instrumentos de política ambiental, pero sí se llevaron a cabo ciertas acciones de control para saber cuando se hacían los tendidos de cableado en las cordilleras, en los campos, etcétera, tenían que hacer ciertos estudios de las afectaciones que iban a llevar a cabo esas actividades. ¿Qué se logró con eso? Pues realmente una gran cosa. A fin de cuentas, hoy en día sigue siendo arrogante la Comisión Federal de Electricidad en su estilo y en su forma y en la manera de generar electricidad, pero al final de cuentas, en aquellos años de los 30 o 40, años de 30 y los 40, ya el gobierno buscó hacer ciertas actividades que le tendieran a tener cierto control. Y va a ser hasta fechas más recientes en donde ya hay ciertos desarrollos de estas actividades. Con López Mateos viene el control de la generación de la energía eléctrica por ahí de los finales de los 50, 60 básicamente, en donde también le quitan a los europeos, lo digo así tal vez en forma muy coloquial, poco propia, pero acepten un poco así la forma de decirlo, viene y se le quita a alguien más lo que estaban desarrollando para la generación de energía eléctrica, y por ahí en el 58 se genera la primera ley, que es la ley reglamentaria del 27 constitucional. En México hay dos artículos que son importantes en el tema de esta energía eléctrica y aunque supuestamente la ley de competencia no lo permite, de monopolios, pero al final de cuentas hay dos monopolios en el país que son la energía eléctrica y el petróleo. Y básicamente esta ley reglamentaria del 27 constitucional es el que va a establecer las principales reglas o bases que van a definir cómo debe ser la distribución equitativa o cómo debe ser la generación o las actividades que van a ser exclusivamente del Estado, y pone a la parte del petróleo como una acción exclusiva y única del Estado, y solamente ahí se les van a poder concesionar, solamente van a poder llevar a cabo las actividades, y va a ser a través de la única empresa de gobierno o la única empresa de Estado, que es Petróleos Mexicanos. Pemex, que es curioso que al día de hoy han de haber escuchado más de una vez la noticia en donde se hace la referencia de ciertas actividades de nuevos yacimientos, uno a aguas profundas y el otro un yacimiento en tierra también de grandes profundidades. Estamos hablando de un poco más de 6-7 kilómetros de profundidad, lo cual ya es una cantidad importante, en donde, aun y cuando se dice que tecnología mexicana, realmente es ya contratación de terceros, en donde eso ya ha generado un debate interesante para saber si eso debió haber hecho o no se debió haber hecho por parte de un extranjero o de una entidad privada, llámese como se llame, para poder llevar a cabo esa actividad que era en principio exclusiva para Pemex. Aquí lo que se debate es si debe ser el petróleo, la administración o la forma de localizar lo que debe ser exclusivo del Estado. Y realmente entramos a ciertos tecnicismos o a cierta forma de definir cómo deben ser las actividades. Evidentemente la parte donde ya se empieza a desarrollar un poco más el concepto de cómo generar el servicio de energía pública es por ahí en el año 75, cuando se genera esta ley. Y aquí es interesante en donde se hace también la precisión que dice que el único que puede generar, distribuir, administrar, proveer, etcétera, es la nación. No habla del Estado, sino habla de la nación. Y aquí de la nación lo hace, y hay una modificación ya expresa del Servicio Público, de la Comisión Federal de Electricidad. Por razones históricas, una parte central del país, y esto se debe a la expropiación que hizo López Mateos, en la parte central del país estaba Luz y Fuerza del Centro. Luz y Fuerza del Centro, que controlaba, entre otras, el Distrito Federal. Distrito Federal, que aun y cuando no es industrialmente una entidad, o sea, es una entidad federativa, pero no es una entidad propiamente industrial, sino es comercial, básicamente genera casi el 45, 50, 55% del Producto Interno Bruto, por lo que representa todo el entorno de la área metropolitana. Pues, sin embargo, o sea, toda esa parte estaba controlada por la Comisión Federal de la Compañía Luz y Fuerza del Centro. Esta Compañía Luz y Fuerza del Centro, seguramente ya saben que entró en un proceso de liquidación. El presidente Calderón entró para combatir lo que se estaba haciendo, bien o mal, cualquiera que se haya metido en esos temas, pero que a final de cuentas existe nada más la Comisión Federal de Electricidad como la empresa que va a hacer. Aquí lo que es interesante es, en el año 93, como un organismo de consulta, se crea la Comisión Reguladora de Energía, la famosa CREM,
pero y en el 95, eso fue en el 93, y en el 95 le van a dar una entidad, una capacidad más bien para regular. Más adelante se platicará un poco de lo que representa y de lo que es su actividad respecto al proceso. Por una parte está la Comisión Reguladora de Energía y por otra parte está la Secretaría de Energía. Las dos, si bien son organismos de Estado, también lo es el que una se basa y se rige o se enfoca a desarrollar las actividades tendientes a lo que es política pública. Política pública que uno a veces diría, ojalá que fuera congruente con la política pública de medio ambiente. Y aquí en mis comentarios no puedo desvincular una actividad de la otra porque al final de cuentas están íntimamente relacionadas. Prácticamente todo el tema de energías renovables se da, que es una fuerte acción que da el gobierno de Calderón en el 2008, donde se genera el gran paquete de reformas programáticas, reformas de buena voluntad, reformas de un goodwill para poder hacer algo, porque todas las disposiciones les falta esa, yo le llamaría plomada para aterrizarlas, ponerlas en tierra y que permita que las acciones se puedan tener. Pero que al final de cuentas siempre es necesario tener un punto de inicio, un punto de inflexión que permita direccionar las actividades, como es el caso de lo de cambio climático. Gran parte de la acción, yo siempre, desde que Calderón estaba, antes de ser presidente, en Secretaría de Energía y en esa parte en la Cámara de Diputados, etcétera, estuvo inclinado en la parte de energía y estuvo inclinado siempre por la agenda verde. Agenda verde en cuanto a control, puede ser la agenda café o la agenda gris o verde o azul, pero que al final de cuentas, yo lo que he dicho y muchas veces lo he manifestado así en México es, él fue un promotor muy importante de esta política afuera de las fronteras, afuera del país, pero muy malo en adentro. Porque si bien promovía el que México era de los países que ya habían presentado su informe nacional, ya lleva 4 informes nacionales respecto a emisiones de gases de efecto invernadero, también lo es el que para adentro fuera congruente, al menos ese es mi punto de vista, tenía que haber generado los presupuestos, tenía que haber generado las políticas, tenía que haber generado las acciones que pudieran haber permitido, uno, incentivar, promover y accionar las medidas que pudieran permitir el que las acciones se pudieran direccionar hacia esa parte. Pero bueno, había otros intereses, la seguridad, creo que buena parte del presupuesto se fue al plomo, no como contaminante, sino a las balitas, y se fueron a otro tipo de acciones que parecieron más relevantes más allá de que lo del medio ambiente. Hay otras medidas, otras acciones en las que él, como gobierno, le parecieron más interesantes y que México cumple más con cambio climático, no por gases de efecto invernadero, sino por los clorofluorocarbonados, que es el protocolo de Montreal, y eso ayuda a que también se reduzcan los efectos de gases de efecto invernadero. Pero bueno, es una carambola no de 3, sino de 2 bandas, y que al menos coinciden. Si hoy en día vemos qué es lo que hace Pemex y qué es lo que hace Comisión Federal, curiosamente ellos son los más importantes contribuyentes en materia de gases. Entonces, ¿cómo se genera y cómo se busca direccionar las acciones que permitan, uno, ser congruente con las actividades? Por un lado, en el 2008 se genera esta ley para el aprovechamiento de energías renovables y financiamiento de la nación energética, que tiene como propósito, yo diría básicamente, como dicen, el promover, alentar, dar la palmadita, apoyar. Le falta la medida o la acción que le pueda hacer más, déjenme decirlo así, coercitiva o más definitoria, el tener una ley en la que se puedan tender a hacer ciertas acciones para promover, básicamente se queda en ese nivel de promoción. Por ejemplo, en el mismo sentido, la ley de cambio climático que se promulga en este año, en el Día del Medio Ambiente, tiene como intención el que se inicien las acciones de monitoreo, NRV, ¿no? Monitoreo, revisión y verificación, reporte y verificación. ¿Y qué implica esto? De ver cómo las acciones se van a poder desarrollar. Pero ¿quién les va a desarrollar? Tanto en el tema de energía como de medio ambiente hay una parte variable que inclusive hoy en la mañana aquí oía una nota periodística, una nota de noticias, de radio, que hablaban de las unidades de verificación. En el tema de la verificación de tercera parte sigue siendo algo
desde mi punto de vista, muy relevante, porque en ambos casos, llámese de transmisión de energía, llámese en problemas de medición, lo que me quieran, cualquiera que sea el tema, tiene que haber un elemento que no sea necesariamente de gobierno, que permita ser coadyuvante a las acciones, y que es la verificación de tercera parte, que es la evaluación de la conformidad de una norma que sigue ciertas reglas para su creación y que a fin de cuentas, como alguien diría, el gobierno no es el autorizado para verificar su cumplimiento, sino es una unidad que está acreditada y que está autorizada para verificar ciertas acciones. Y eso sirve para ser más efectivo, más ejecutivo en las acciones. Muchas veces el problema se presenta cuando esa norma tiene un problema burocrático de creación y hay una limitante en cuanto al número de entidades que están acreditadas para llevar a cabo, entonces se convierte en un problema de exclusividad, de costos, de precio y de aquella serie de anomalías que pueda representar. Aparentemente eso está en forma y en ciertas condiciones adecuadas. Hay una serie de consideraciones que aquí se toman en la Ley de Aprovechamiento de Energías, que se definen, por ejemplo, cuáles son el viento, la solar, el movimiento del agua, la energía eólica, la parte de la biomasa, la energía y los otros que determine la autoridad. Y con esto hay varios elementos que son importantes. Alguien pensaba que el tema de las energías renovables sería algo simple y que se iba a propagar como simplemente, como decían, como si fuera una plaga. Y lo que ha sido que el tema ambiental sí lo ha constreñido. El problema de la relación entre los estados, entre la federación, los estados y los municipios lo ha complicado, porque la federación autoriza un proyecto determinado, pero ya cuando se baja a un estado y se baja a un municipio, se complica enormemente. Aquí pareciera como que fuera más relevante el municipio que la federación, porque a fin de cuentas es el lugar geográfico donde una instalación o un proyecto determinado se va a desarrollar. Se ubica en la palabra de Juchitán. Juchitán es un municipio en el estado de Oaxaca. Oaxaca está entre dos, o al menos ese municipio y varios más están entre dos cordilleras que terminan, y se hace un embudo, y en términos de incidencia de vientos es una de las partes más ricas en el mundo, inclusive de constancia de velocidad de los vientos, y evidentemente alguien ya fue muy astuto y muy agudo para aconsejar a los ejidatarios con ciertas reformas que hubo ya hace varios años, elegido, que es uno de los problemas que tenemos en México respecto a decir qué representa. No representa nada, es una vacilada de la revolución, ese es mi punto de vista, pero que a final de cuentas hace que unas personas tengan un derecho para poder no hacer nada y poder recibir ciertos beneficios del Estado. Pero se modifican para el efecto de poder hacer ciertas acciones que les permita vender. Una persona cualquiera podría decir: yo adquiero, ahora me vuelvo parte del propietario ejidal, soy parcelario y tengo derecho a realizar estas acciones. Pero alguien ya los asesoró y ya les dijo que tal vez si lo rentan se van a hacer ricos en un par de años, y la verdad que eso no es cierto, porque un proyecto pues, tiene que generar ciertas acciones. Aunque ya lo comentaré un poquito más adelante, el tema de la parte eólica sí ha progresado en forma importante, por ejemplo en la zona de Oaxaca, en la Ventosa famosa, que es la zona donde está Juchitán y demás. Hay varias granjas eólicas, básicamente está la Venta 1, 2 y 3, en Oaxaca, que son 4 proyectos muy importantes, pero muy importantes a nivel de lo que representa por el tipo de inversión, porque al final de cuentas pareciera ser como que simplemente es poner las aspas que vuelen y que generen energía, pero no es tan sencillo, porque es quién invierte, quién genera el mantenimiento, quién paga la transferencia de tecnología que representan desde las aspas, desde su ingeniería, su contenido en cuanto a cómo están realizadas y cuánto hay que pagar a Comisión Federal. Si bien para efectos de servicio público la Comisión Federal es el único que puede generar la energía eléctrica, también es ver quién se beneficia con este tipo de actividades que puedan ser, uno, yo les llamo trepadas a las líneas, que es transporte y porteo, y cómo puede ser rentable para las empresas que lo están desarrollando. A fin de cuentas, con todo esto también viene la parte, yo le llamaría la variable ambiental,
porque para ser una granja en donde se van a desarrollar cerca de 3, 4 o 5 mil hectáreas, hay desde la forma en cómo los vientos inciden en las aves migratorias, cómo las aspas no deben de tener una incidencia, que si pasa una parvada, 3 pajaritos pasan y se los llevan las aspas, va a ser suficiente para que tengan que cambiar la dirección y el rumbo de las mismas para evitar cuál va a ser el impacto que van a estar causando a la flora y a la fauna, y en general cómo va a ser la forma en que se van a retransmitir este tipo de energías. Con todo este tipo de acciones viene también a la mente un comentario que se decía y que también me llama muchísimo la atención y que me parecía que no podía yo dejar de comentar, que es, yo le llamaría la relación entre lo ilícito y lo social, por no decir entre lo autorizado contra lo que puede autorizar la sociedad. Es cierto que a últimas fechas, básicamente a partir del 2000, por poner alguna temporalidad, la parte social se ha convertido en un elemento trascendental. El músculo prácticamente es del 92, pero bueno, a nivel de reglamentación, la parte social se ha convertido en un elemento, yo lo diría así, que ha limitado muchos proyectos, que ha coartado el derecho para ejecutar ciertas actividades. Hay algunas modificaciones en México sobre una ley forestal, un famoso 60 ter, que es para evitar hacer cualquier actividad en los manglares. Siempre yo he dicho, yo sé que para los que son ambientalistas y son conservacionistas, soy un blasfemo al decir, los manglares son una plaga de árboles, pero bueno, a fin de cuentas hay en muchas partes donde hay agua, tipo Cancún, toda la zona de Quintana Roo, toda la costa del Caribe, o toda la zona del norte de Sonora, Sinaloa, toda esa zona del Pacífico, está llena de manglares, una parte es camaronera y en otra parte pues, es turística. O sea, pero a fin de cuentas, yo les puedo asegurar que aunque los corten, van a seguir que sí. Cuando hubo un ciclón muy fuerte que fue Gilberto y destrozó la mitad de Cancún, así puesto en términos demasiado coloquiales, lo que pues, sucedió es que los manglares rojos se combinaron con los blancos y había una tercera especie de manglares y no hubo nada, no pasó nada. Se los llevaron, la tormenta es una especie de control natural que tiene la naturaleza, pero que a final de cuentas volvió a surgir y volvió a pasar y no pasó nada. Pero bueno, consta que hice entre paréntesis es decir, soy blasfemo, simplemente es una consideración meramente de paréntesis en esta parte. Sin embargo, también es cierto que a veces se complica el cómo las acciones puedan ser más fuertes de la sociedad sin tener el derecho a aquellas que son emitidas por una autoridad y que hacen que sea lícita una actividad. En países como México, las actividades siempre están permitidas, o sea, hay un techo, y habiendo un techo, lo que está abajo está permitido, y en consecuencia es lícito. ¿Qué es lo que está permitido? Todo lo que esté arriba, dentro de los límites máximos permisibles. Háblese de la actividad que sea, mientras esté permitido y no tengo problema. El elemento interesante se presenta cuando alguien siente que esa actividad lo puede estar perjudicando. Eso viene a colación con una reforma del artículo 17 constitucional en donde se establecen y se traen las acciones colectivas. Acciones colectivas que básicamente van enfocados a los consumidores, a cuestiones bancarias y al medio ambiente. Y al medio ambiente ya hay una iniciativa, y aquí es, en todas esas actividades de desarrollo, tanto petrolero como energético, ¿quién es el que se va afectado? Nunca nadie ve el beneficio, digamos, lo que queremos ver así en perspectiva, beneficio que representa la extracción del petróleo. Casi yo diría, si quitamos todo lo que deriva del petróleo de este cuarto, nos quedaríamos con poquita ropa y casi no granilla. Y quién sabe cuáles serían los elementos que tuviera el concreto, los aditivos, que a lo mejor también el concreto estaría en algunas consideraciones, decir qué porcentaje del concreto es concreto y ya no tiene elementos, pero sería muy complicado el poder valorar lo que uno no se da cuenta simplemente porque es parte de la cotidianidad y simplemente no lo ve. El ver si los focos son eficientes o no eficientes, o si el costo que representa el cambiarlo me representa una acción diferente, o ver simplemente, como le llamarían, la huella de carbón que tiene, cuanto al respeto, el evento, para decir, quién vino, dónde vino, los coches, la luz, todo lo que se utilizó. Vamos a ver que hay elementos en donde la parte medioambiental
podía ser el elemento que afectara una actividad determinada simplemente porque la sociedad pudiera pensar que está afectando su derecho. ¿Cuál es su derecho? Bueno, entonces aquí es donde viene la forma en cómo tenemos que desarrollar el elemento que permita identificar el daño que se está causando. Entonces, yo estoy seguro que, por ejemplo, a Andrés le va a costar trabajo identificar cuál es el daño que le está causando la huella de carbón que generó este evento. Y si a eso lo vamos, bueno, simplemente es ver si la energía que se pudo haber importado aquí pudo haber venido de una hidroeléctrica o pudo haber venido de una planta fotovoltaica que podría permitir cambiar y en vez de tener un foco incandescente, un foco LED y que pueda ser más eficiente y tal vez un poquito menos luz, pero que puedan hacer ese tipo de cosas. Creo que la parte de la relación va siempre bien ligada y va íntimamente puesta. Aquí, bueno, en México siempre es necesario tener que entrar en la parte de los reglamentos y de las acciones específicas que dictaminan las acciones, y el reglamento es la parte adjetiva, ¿no? O sea, que va a decir cómo voy a cumplir con las acciones que se tienen que realizar. Hay dos partes que son importantes. Uno, la Secretaría de Energía, como ya he dicho, la Comisión Reguladora de Energía. Una es políticas públicas, la otra es el regulador. Básicamente uno es la permisología, o sea, los papeles que me van a autorizar, que me van a legitimar para llevar a cabo una actividad específica. Hay una ley particular y un reglamento de la ley de la Comisión Reguladora de Energía donde se precisa y se establecen cuáles son las acciones. Y bueno, de la política pública, que va a estar relacionado la parte de CENER con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que es la que dictamina y regula las acciones en particular. Las dos grandes entidades que van a operar en México en parte de energía es Comisión Federal y Pemex. Aquí creo que lo que puede ser relevante, hacer un pequeño paréntesis, es qué es lo que regula, por un lado, Comisión Federal y qué es lo que hace la Comisión Reguladora de Energía. Si hablamos de gas natural, básicamente la exploración, producción y procesamiento de gas natural corresponde a la Secretaría de Energía, y a la Comisión Reguladora va a ser la venta a primera mano, la transmisión, el almacenamiento y la distribución. En caso de electricidad, básicamente la generación es Comisión Federal, y en la Red Nacional de Transmisión va a representar acciones que van a tener que autorizadas por la Comisión Reguladora de Energía, y en base a ese tipo de actividades es como se pueden llevar a cabo las actividades. Si hablamos de, como dirían, hablar de todo medio de las energías renovables, y ya pusieron 5 minutos y es lo que voy a empezar a hablar ahorita, me decía, más vale que me apure porque si no me van a cortar la energía eléctrica a mí para seguir hablando. Creo que aquí de los puntos que son importantes es, aunque hay una notita que está, como decía hace rato, en donde está en blanco y negro, yo le llamo la prosa de lo que es el verso, porque eso simplemente son varias ideas para no perderse un poco del punto. Es la parte de radiación solar pareciera como que fuera sencillo, pero hay ciertos lugares en los que realmente no hay tanta incidencia en energía solar. Pero hay lugares, sobre todo en Baja California Norte, pegado ahí arriba cerca de Estados Unidos, y en la parte de donde está Guerrero Negro, donde llegan las ballenas, donde está el Ojo de Liebre, la parte de la península, donde hay una parte importante. En Agua Prieta, Sonora, hay una planta bastante grande que tiene una capacidad de 14 megawatts. Realmente, si hablamos en porcentajes, la parte de las energías renovables representa una parte muy pequeña de lo que es ahorita la contribución de las energías para la reducción de las energías. Si vemos cuál es el porcentaje, México es un país que para generar energía eléctrica consume una cantidad muy importante de petrolíferos, o sea, de gas y de petróleo básicamente para consumir. Si hablamos es 28% de gas, 62% de aceite o de petróleo, lo cual lo hace intenso en energía, y es donde es un poco incongruente la política ambiental con la política de generación de energía eléctrica, en donde la energía eléctrica sí fomentan el uso de petrolíferos para la generación de energía eléctrica contra lo que promueve el Programa Nacional de Medio Ambiente. La parte hidroeléctrica tiene el 3%, perdón, el 5%, la biomasa el 3%, y el carbón nuclear y la solar solamente el 2%. Con esos números vemos que apenas surgen, apenas van. Si hablamos en el tema de la geoterma, de la parte de la energía geotérmica,
También en la zona de Mexicali, de allá al norte de México, hay una serie de lugares muy interesantes. Cerro Prieto, Baja California, que es básicamente más en la punta del Golfo de Baja California. Hay una planta que son 720 megawatts, que ya es interesante. Toda esa zona es muy relevante en términos de energía porque ahí se exporta mucha energía eléctrica a Estados Unidos. Ya había sido causa de mucho debate y de arbitrajes por la problemática del tema de energía que se utiliza en California, que si es o no proveniente de un lugar donde hay uso de ciclos combinados donde se utilizan combustibles y demás que pueden ser afectados. Hay un lugar que se llaman Los Humeros en la zona del sureste del país, son 40 megawatts. Las Tres Vírgenes en Baja California Sur, 10 megawatts. Y la de Cerritos Colorados, que está en la zona de Tamaulipas, que también en la zona, zona de Michoacán, por ahí, zona de Michoacán y Guerrero, que anda sobre la cantidad de 75 megawatts en forma potencial. En la parte eólica, básicamente estamos hablando que hay una capacidad potencial de 1.300 megawatts, lo cual lo hace relevante, y con este tipo de información el gobierno lo que está buscando es tratar de atraer e incentivar las inversiones para que se puedan llevar a cabo las actividades. Básicamente estamos hablando en La Rumorosa. La Rumorosa es un lugar muy conocido en Estados Unidos y México porque es el trayecto que hay entre Tijuana, que es el Pacífico, y Mexicali, que es la parte que está más pegada al Golfo de California, pero que es curioso que en ciertas zonas, en ciertas épocas del año, hay camiones, hay coches, hay lugares que se han volcado por el viento, como fluye por allí. Hay lugares donde tienen que poner mallas ciclónicas en las carreteras para evitar que el viento sí sea un factor de accidentes importantes en esos lugares. Evidentemente Oaxaca, ya lo comentaban, todo lo que representa la parte de la venta 1, 2 y 3 y Oaxaca 1, y en Guerrero Negro también hay otra zona de mucha incidencia de viento. Pero que lo que pone todo esto es, ya voy, los 0 minutos tienen también 60 segundos. Si nos vemos en total que tiene las energías renovables como potencial en México y que está teniendo, más o menos estamos hablando que son 1.900, 1.200, casi 2.000, 3.000 megawatts, que representa apenas el 3.4, 3.5% de la generación de energía eléctrica, con lo cual creo que todavía falta mucho que hacer y mucho que desarrollar. Sin embargo, creo que hay muchas acciones de política pública que están incidiendo en este tipo de actividades. El otro tema que tenía que poner es por qué no se puede ser óbice en ese concepto, porque a fin de cuentas, si vemos qué implica la sustentabilidad, bueno, van a ser los 3 elementos. El problema es cómo se mezclan los 3 elementos, de lo ecológico, lo económico y lo social. Hay lugares que lo social se ha ido más hacia la izquierda, en donde lo económico a veces trasciende y evita que los proyectos se desarrollen y lo ambiental se deja. La pregunta que hacía esta esta chica en la última de la sesión anterior, en donde se decía si las acciones podían ser en yo le llamaría en México un área natural protegida, pues habría que analizar si efectivamente esa área natural protegida es susceptible de ser explotada, más no entrar en un proceso al menos visto en la perspectiva de México, no hablo de ese proyecto en particular, sino de un proyecto similar en México y ver cómo se puede desarrollar. Si es meramente social, ver cómo la consulta pública se tiene que desarrollar. Y curiosamente, si alguien dice por qué fue así, pues ya cada quien sabrá cómo influye en el Congreso. Porque la consulta pública sirve para 2 cosas. Uno, para que esté quieto el que esté dando lata, y perdón que lo ponga así. Y 3, para que el Estado, si quiere, tome en cuenta las medidas de mitigación que están sugiriendo, y si no quiere, pues no. O sea, realmente es así como que les llamadas a misa en términos de lo que representa en términos reales y legales lo que es la consulta pública, pero a veces representa más, se quiere tratar de imitar o emular algunas prácticas que uno ve en televisión de los programas de Estados Unidos, pero que no son iguales. Entonces, ya para concluir cada país tiene una problemática, cada país tiene sus riquezas naturales, cada país tiene que identificar cuáles son sus áreas de oportunidad y sus virtudes, y en función a eso es cómo se pueden enfocar y desarrollar las actividades. Creo que las experiencias que cada quien va desarrollando en sus condiciones, en sus características, permite el enriquecer y poder transmitirlo y compartirlo para que entonces
eso pueda ser de beneficio para una comunidad en lugar determinado. Empecé un ritmo y acabé con otro, pero bueno, a sus órdenes, les agradezco el tiempo, perdón por el exceso de tiempo, muchas gracias.